Entonces, yo hice algunas referencias que igual me gustaría más bien como que se revisaran después de lo que ustedes nos puedan comentar, pero pues la idea finalmente es, pienso que se puede retomar un poco del trabajo que se ha venido discutiendo durante todo el día, ¿no? Ya llevamos 2 mesas, y se podría retomar algunos elementos o características que puedan identificar qué estamos pensando cuando hablamos de la memoria colectiva, ¿no? Buenas tardes, ahora buenas tardes. No le había dado las gracias a Julia, a Mari Carmen, a Lorena y a Amílcar porque son quienes me invitan aquí. Ahora estoy aquí porque si no estuviera comiendo ahorita y después dando clases, pero les agradezco que me inviten a estar aquí palabreando con el maestro Amílcar, con quien me gusta intercambiar ideas, a veces muy polémicas. ¿Cuál es la idea un poco la idea que al menos yo trabajo, que tengo, y que incluso en la mañana Frida Díaz señalaba en su conferencia, es que finalmente lo que está en el centro del pasado es el significado. Lo que está en el centro del pasado es el significado para la historia, el significado para la memoria. Desde la memoria, desde su surgimiento, la memoria colectiva ha trabajado con el significado, y últimamente lo que hemos confluido es en las narraciones. Es decir, ¿qué es lo que hace que la historia tenga un cierto sentido, una cierta lógica, que a la gente le logre interesar? Pues la manera como se narra. Y por ejemplo, yo sí soy partidario de esas tendencias que ahora se han denominado dentro del giro narrativo. En los años 80 Paul Ricoeur no hablaba de giro narrativo, se estaba peleando con una gran cantidad de filósofos e historiadores porque decía que el pasado se pone en términos del relato, y uno tiene que hurgar 3 tomos de los libros de Paul Ricoeur, de Tiempo y Narración, para dar con la famosa frase de que el tiempo se vuelve humano cuando se narra. Y en términos cotidianos, cuando uno le pregunta a la gente qué hizo el fin de semana, cuando dice nada, es que no hay nada significativo. No es que no haya hecho nada, hizo cosas, pero nada es significativo que poner en el centro y que decirle al otro. Pero cuando uno va narrando, cuando uno tiene un acontecimiento, lo que hace es ponerlo en términos de narración, y cuando uno tiene una narración que dar, finalmente le está otorgando un sentido y un significado a los acontecimientos que uno vivenció el fin de semana. Y eso es lo loable, es decir, lo que hay ahí es la narración, y lo que expresa la narración es el significado. Y esto lo quisiera poner también en términos metodológicos, porque lo que se suele hacer más o menos es tratar de realizar encuestas, de realizar estudios empíricos en términos cuantitativos, y no están mal, pero esos jamás van a pescar el sentido ni el significado de algo, porque el sentido y el significado de algo lo pone en ciertos términos un psicólogo cultural que acaba de morir, Browner, tiene que estar en términos narrativos, es decir, hay que narrar. ¿Y qué vamos a entender por narración? Pues donde hay personajes, donde hay alteraciones, donde hay una trama, donde hay un desenlace. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, Robert Darnton, que tiene un magnífico libro que se llama La Gran Matanza de Gatos, donde dice que lo que hay que hacer es a ras de suelo, y lo que hay que poner en narración es lo que uno anhela, y por eso señala que en los cuentos que ahora ustedes conocen como de Mama Oca, la gente sueña con grandes platillos, porque hay carencias, y entonces suple de alguna manera la carencia, y lo que hacen es relatar qué es lo que quisieran. En los trabajos que yo realizo, lo que he encontrado son narraciones. Más adelante les voy a señalar, porque ahora se cumplen 20 años de la huelga de la UNAM, que inició el 20 de abril del 99, justo en esos días se está cumpliendo, mañana se cumplen 19 años que la Policía Federal Preventiva entró a las instalaciones de Ciudad Universitaria, y han surgido una gran cantidad de relatos. ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cuál es la trama? ¿En qué desembocó? Etcétera, etcétera. Y me parece que lo que está uniendo ahí, hay un puente de confluencia entre memoria e historia, es la narración y es el significado de una serie de elementos que están presentes. Frida, hace un par de horas decía que el asunto es que no se les está otorgando cierta credibilidad a las instituciones, porque me parece que lo que están dejando de lado es el significado. Creo que el significado ahora lo podemos recuperar, y eso puede estar en el centro
de la confluencia entre memoria e historia. Esa será mi primera intervención. Buenas tardes. También de inicio agradezco la invitación a mis compañeras historiadoras por permitirme participar en este conversatorio sobre memoria e historia. Cuando nos propusieron el tema, se me hacía que es un tema ya muchas veces visitado. Las discusiones ya están desde los 70s, 80s, con fuerza. El libro de Pierre Nora, Lugares de la Memoria, habla de un debate de 3 tomos, donde más de 100 historiadores franceses hablan sobre los lugares de la memoria. Y si nos vamos más atrás, desde la década de los 20 también ya existen textos sobre la memoria colectiva que están trabajando con fuerza estos temas. Es decir, es un tema que ha sido tratado muchas veces, pero no ha sido agotado todavía. Y en el caso de la historiografía mexicana, ya revisando más en específico qué es lo que se ha trabajado, es un tema que está ahorita en boga, es un tema que se está trabajando con fuerza, y no solamente lo trabajan historiadores, lo trabajan psicólogos sociales, lo trabajan antropólogos. Por eso, después de revisar y de mi primera renuncia a participar, es un tema interesante. Uno de los puntos que yo creo centrales para entrar en un diálogo con el compañero, que luego siempre estamos debatiendo estos temas ya en corto, a mí me toca en parte hablar desde la historia. Yo mi formación es de historiador. Entonces, uno de los debates que tenía al inicio, cuando hablas con un psicólogo de corte social colectivo, como es mi compañero, es que achaca la historia, una historia como si fuera una versión única, una historia que se impone a las demás memorias, a las demás representaciones del pasado. A partir de ahí empecé a comprender que tendríamos que definir primero qué entendemos por historia. Y yo creo que hay que resaltar que cuando hablamos de pasado hablamos de diversas representaciones. Una, por ejemplo, la que a mí me ha funcionado para trabajar es la historia oficial. Es una representación del pasado que se hace desde el Estado. Es la historia oficial que nos viene en los planes y programas de estudio. Es la historia de héroes y villanos. Es la historia que trata de imponernos una identidad nacional. Esa es una historia oficial que está monopolizada, por lo menos en nuestro país, por la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Esa es una representación del pasado, pero es la historia oficial. Actualmente a los jóvenes les ha tocado vivir entre otras representaciones del pasado y son las que muchas veces nos presentan en los trabajos finales o en clases. ¿Qué pasa con esta nueva historia que algunos están proponiendo como la historia banalizada? Es decir, bajar de pedestal a los héroes y presentarla como supuestamente eran en vida. Pero ¿qué pasa cuando esta banalización se pasa de revisar realmente lo que hizo un personaje, un acontecimiento, a hurgar en su vida, a meterte y buscar las cosas más escandalosas, ser un telenovelas de la historia? Lo que hace Francisco Martín Moreno no tiene nombre, por ejemplo, sus arrebatos carnales. Es una historia que se está difundiendo mucho. O sea, yo veo en los libros que están en novedades en Gandhi y aparece el libro de Francisco Martín Moreno. Además, su capacidad para escribir, pues, tiene un ejército, yo creo que le ayuda, porque se presenta libros. Pero ese es otro tipo de historia. Esa historia yo no me alineo, es una historia que está banalizando. La historia que se presenta en Facebook, por ejemplo, la de los memes, que hace burla también de ciertos personajes históricos. Hace poco veía una imagen de Zapata resaltando esta supuesta tesis, idea, de que Zapata era homosexual. Y ponen a un Zapata desnudo, con una pose media sensual, donde empiezan a explotar este tipo de imágenes. Esa historia está vendiendo mucho últimamente. No es Zapata, no es Juárez, no es Villa, sino es toda una idea de llevar a la banalización a la historia. Entonces ustedes busquen páginas de Maximiliano, páginas de Porfirio Díaz, y es lo que se está presentando. Esa es otra representación del pasado. Tenemos la historia oficial, pero tenemos esta historia banal. ¿Qué hacemos con este tipo de historias? Otra que tenemos es la historia académica, que es la que quizá yo podría defender. A esa historia se le puede buscar un diálogo con la memoria, que más adelante vamos a profundizar en algunas propuestas, desde dónde se puede trabajar una historia académica que considere a la memoria colectiva como parte importante de la investigación. Aunque algunos investigadores, sobre todo historiadores, consideran sobre todo que historia y memoria trabajan con la misma tela que es el pasado, no son los únicos, es lo que quiero resaltar. ¿Qué pasa con los cronistas, por ejemplo? ¿Dónde los dejamos? La gente que a veces le interesa la historia de su comunidad, pero sobre todo parte de cosas de su recuerdo, indagan a veces en algún documento, pero no lo formalizan tanto como los historiadores,
usan un poco de la memoria colectiva, pero a veces tampoco lo sistematizan. Esa es otra versión. ¿Qué pasa con las representaciones del pasado de instituciones centenarias como la Iglesia? Las representaciones teológicas, ahí están conviviendo también con la historia oficial, con la historia banal, con una historia académica. Tenemos ese tipo, la crónica. Y la parte que queremos hacer dialogar es precisamente con estas historias que caen casi siempre, pero no son exclusivas, en representaciones del pasado, pero son populares, la mayoría. La memoria colectiva muchas veces juega con una representación desde abajo, que eso podría ser, aunque no son exclusivas. Hay una representación o una memoria colectiva de grupos católicos, por ejemplo. Hay una representación o memoria colectiva de empresarios, del ejército. Esas son parte de un primer momento que quisiera poner en diálogo. Aquí nos vamos a centrar en el diálogo entre la historia oficial, la historia académica y la memoria colectiva, y cuáles son las posibilidades de trabajar con ellas más adelante. Los peligros de la historia banal luego podemos hablar, pero es muy interesante. Me gustaría que pudiéramos centrar también la discusión sobre esta idea de la memoria colectiva, pero en función de las lecturas que se han hecho históricamente, ¿no? Desde el periodo de la Ilustración, todo el siglo XVIII, ¿no? Lo que nos toca a nosotros, y pensando un poco en la idea de los marginados, es decir, la historia ahora también ha ocupado un papel determinante en generar o en construir, ¿no? En esta memoria colectiva a los excluidos, ¿no? Y entonces uno piensa, cuando piensa en la historia de la memoria colectiva, pues estás pensando también en que se han hecho muchas exclusiones y ahora todos estamos metidos ahí. O sea, ahora ya los excluidos o los marginados de esta historia colectiva, pues somos nosotros, ¿no? Somos todos. Y entonces en ese sentido me gustaría que pudiéramos discutir más sobre esta idea de marginidad en la memoria colectiva. Es algo peculiar, pero por ejemplo, ahora que escucho a Amílcar sobre esa historia banal, que a mí me salta porque en psicología, yo soy psicólogo social, Amílcar, Julia y compañía dicen que soy historiador de closet. Yo creo que Amílcar es psicólogo colectivo de closet. Es el que el closet está por aquí. Me salta porque, por ejemplo, en psicología social, para algunos de nosotros es de suma relevancia poner en el centro al autor con sus vicisitudes y su vida privada, porque eso ha definido campos de estudio. Las grandes tendencias de la psicología social en los años 50 son de judíos perseguidos por el nazismo que llegan a Estados Unidos y que generan una gran cantidad de trabajo. Y ahí me sorprende cuando los psicólogos educativos abordan la investigación-acción, que proviene de toda esta línea de psicólogos alemanes, y la trabajan de una manera sumamente peculiar, que yo no logro localizarla ahí. Los experimentos que realizan de conformidad y obediencia a la autoridad, por ejemplo, tienen que ver con la vida personal de estos autores. Para saber la psicología construccionista de Tomás Ibáñez, hay que ver por qué militó como anarquista en los años 60, inventó ese logo, esa imagen, ese logo de la A en París, por ejemplo, para saber por qué Pablo Fernández Kirchner, el psicólogo colectivo iberoamericano de mayor producción teórica, escribe lo que escribe. Hay que saber por qué anda en bicicleta y por qué tiene un libro que se llama La velocidad de las bicicletas y defiende que la gente tiene que ir a bicicleta y no en autos, por ejemplo, o en motocicletas. Y esa parte de la vida privada nos permite a muchos abordar los procesos psicosociales de los que hablan. Saber la historia de Wundt nos lleva a eso, saber la historia personal de Gabriel Tarde, saber la historia personal de Durkheim, nos lleva a comulgar eso. Eso nada más como de bote pronto. Claro, habrá que ver hasta dónde podemos llevar eso, y bueno, a lo mejor ahí sí voy a rescatar un argumento que no había rescatado de Todorov, los abusos de ciertas cuestiones. Aunque a veces en el caso de la memoria, dice Yerushalmi, hay que tener más abuso de la memoria y no huecos, porque si no nos quedamos con un pasado incómodo. Retomando esto que diste, Paula, que es como psicóloga de esas que
se dice en la vida cotidiana, me leyó la mente porque hizo la pregunta de lo que traje en PowerPoint. O sea, ¿por qué hurgar este pasado o estos actores que han estado silenciados, o omitidos, relegados o tachoneados? El movimiento obrero, no tenemos gran producción sobre la historia del movimiento obrero. No tenemos, por ejemplo, una historia amplia desarrollada sobre Baja California en 1911 con la toma de los magonistas ahí, y cuando fueron acusados de filibusteros. Yo he localizado 3 libros. Es decir, ¿por qué no nos van narrando estos pasajes donde nos sepamos herederos de un pensamiento mexicano, magonista, libertario, que impregnó la Constitución? Ahora que pasamos el aniversario de la Constitución, no está presente. Y aquí en los pasillos comentábamos con Almir, que les decía, meter todas las versiones de memoria en los libros de texto es imposible, porque tendríamos 10, 30 grupos sobre el mismo tema que tendrían demanda de reconocimiento para que se narre ahí su visión. Claro, habrá que ver la manera de que eso se rescate, pero por ejemplo estoy pensando en el movimiento obrero de principios de siglo, las luchas de resistencia que hubo por ejemplo en Guerrero, y que nos lleva a toda la lucha guerrillera que tenemos incluso en la actualidad. Se acaba de cumplir un aniversario más de la muerte de Genaro Vázquez, un profesor que fue reprimido, que participó en las elecciones y que después llega al campo de la guerrilla, y ya sabemos más o menos esta historia. Más adelante voy a hablar de esos movimientos. Los movimientos estudiantiles, nos tocó el 68, los 50 años, pero resulta que están opacadas las grandes movilizaciones locales de Sonora, de Michoacán, de Puebla, de Guerrero, de Chiapas, más de 60 movilizaciones, donde la mayor parte de estas protestas fueron intervenidas por la policía o por el ejército, es decir, terminaron con la toma de las instalaciones universitarias. Pues hay que reconstruir también eso, porque eso es lo que le da de alguna manera identidad a mucho de lo que tenemos aquí. ¿Qué pasó con el movimiento del 99? Pues en buena medida por eso podemos hablar de gratuidad de la enseñanza superior, pues porque hubo por ahí un grupo de estudiantes, un puñado como siempre, que se arriesgó, aunque les haya tocado cárcel. Guerrillas, más adelante voy a hablar de esto. Las matanzas estudiantiles. La memoria no solo tiene que ver con cosas gratas, tiene que ver con cosas ingratas, tiene que ver con sangre, tiene que ver con dolor, y hay que ir recuperando todo esto, porque finalmente también de ahí provenimos. Todos estos sujetos que estuvieron en Tlatelolco, que estuvieron a la altura del Metro Normal el 10 de junio de 1971, contribuyeron al panorama que tenemos actualmente. Por ejemplo, que ahora uno sabe que gracias al 68, en buena medida el impacto del 68 tiene que ver con la configuración de la Universidad Autónoma Metropolitana, y de los proyectos de los colegios de ciencias y humanidades, y de los proyectos de los colegios de bachilleres. Es decir, ahí hay un producto que tendríamos que estar hurgando, rastreando, reconstruyendo, para darle continuidad y saber de dónde provenimos, porque finalmente eso es identidad. Los sismos. ¿Saben ustedes que hubo un sismo en 1968? Pues es un sismo olvidado, y es parte de la memoria del dolor de esta ciudad que tenemos que reconstruir, porque finalmente seguimos sin construir ciudadanía, como decía Frida en la conferencia, porque hay ausencia de todo este tipo de fenómenos. Y a la par de eso, y esta es una idea que me parece que está desarrollando Julia Salazar en su nuevo libro, ¿cómo le hacemos para ir deconstruyendo ese fenómeno llamado identidad nacional, que quién sabe cuál sea y quién sabe si nos identificamos? Yo suelo decir que ese sombrerito ridículo que nadie usa aquí, ¿por qué demonios lo llevan cuando van al extranjero a unas olimpiadas o a un mundial y se ponen a cantar una canción que yo jamás había escuchado? Las otras identidades, los otros procesos de identificación locales que están en el sur del país, que están en el norte, en el centro, que es lo que tenemos, pues hay que ir viendo cómo es que vamos configurando esos procesos identitarios, y me parece que eso tiene que ver con la recuperación de cierto tipo de memorias, y a lo mejor dejar este panteón de héroes y villanos, como ya señalaba Julio en su libro, o ahorita comentaba Almeida. Ese sería mi segundo comentario. Una de las propuestas que se puede hacer, dialogando con Jorge, lo hemos realizado ya con temas del 68, es plantear desde la historia
algunos marcos teóricos que te permiten trabajar y tomar unos enfoques historiográficos que nos ayuden a trabajar sobre todo la memoria colectiva. Una de las ideas que da Pierre Nora es decir, la historia se debe enseñar desde el presente. Y partiendo siempre desde el presente podemos buscar entonces un interés por estas cuestiones del pasado. La memoria colectiva es lo vivo, es lo que sobrevive de ese pasado, es lo que nos llega. Es sentir el palpitar del pasado en celebraciones comunitarias, es sentir ese palpitar en las calles. Eso se liga muy bien con una cuestión de las mentalidades de la historia, y para los psicólogos que están aquí, buscan algunas ideas de psicología histórica, de psicología colectiva, que nos van a vincular con esta idea de que la historia de las ciudades, de las calles, de las comunidades, se ven manifestando, o se manifiestan en nuestro presente. ¿Cómo se puede trabajar con ello? Pues un ejemplo es lo que dice el compañero. Seguir la pista de estos acontecimientos, de cuestiones que la historia oficial trató de esconder, de ocultar, debido al peso tan negativo, a las masacres que en algún momento hacen referencia, como el 68, la Guerra Sucia. La otra es buscar elementos de historia nacional a nivel más local, celebraciones como el 5 de mayo en el Peñón de los Baños. ¿Cómo se están viviendo las celebraciones nacionales en comunidades a nivel local? Si ustedes revisan cómo se está viviendo este tipo de conmemoraciones, están viendo lo vivo de una celebración como centenaria, como el 5 de mayo. En Guerrero hay una región patria, en el estado de Guerrero, donde se celebra, por ejemplo, el abrazo de Acatempan, donde en teoría el personaje principal es la Malinche y los apaches. En el abrazo de Acatempan meten personajes que, si nos basamos en la historia oficial, no existen, pero para ellos tiene tanto sentido que una mujer, también eso es de resaltar, una mujer sea el personaje principal de una celebración nacional, y eso es a nivel comunitario. ¿Cómo se vive en el local este tipo de celebraciones que el Estado nos impuso a través de la historia oficial? Sería una vía. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de hacer un proyecto para rescatar la memoria colectiva, las representaciones populares de las fiestas nacionales. En ese camino estamos por rescatar 5 de mayo, el abrazo a Acatempan, algunas representaciones sobre la guerra cristera que se da en Michoacán, que se da en el Bajío. O sea, ese tipo de eventos también nos conectan con algo vivo. Otra referencia de cómo trabajar es a partir del patrimonio, la didáctica del patrimonio. Ahí tenemos elementos, los lugares de la memoria, donde se puede trabajar. Lugares de la memoria que se siguen construyendo, que ahorita el compañero va a ahondar en ello, en esos lugares de la memoria. Pues la Ciudad de México es un espacio privilegiado para trabajar esos lugares de la memoria. Desde temas del siglo XIX, siglo XX, tenemos ahí un espacio vivo, un espacio que se puede trabajar muy bien, donde historia y memoria ligan, donde la historia puede aprovechar la memoria de una ciudad, una memoria viva, para enseñar momentos, pasajes de una historia. Uno de los temas que hemos comentado el compañero y yo es que es difícil que la historia oficial desde sus programas cambie. Lo que vamos nosotros a hacer es propuestas, a pesar de esos programas, de cómo aprovechar la memoria colectiva o esta didáctica del patrimonio, metiendo este tipo de temas, a pesar de que en los programas no aparezcan. En mi caso, que trabajo con programas de secundaria, es difícil que aparezcan estos temas. El 68 es un tema que se aborda en unas cuantas líneas, pero que se tiene que abordar de alguna manera. Si nosotros nos esperamos a que los programas cambien, pues difícilmente vamos a ver reflejado una manera didáctica o una enseñanza de la historia que renueve. Vamos a seguir repitiendo lo mismo de siempre. Entonces, a pesar de la escuela, tendremos que empezar a buscar esas propuestas que vinculen una historia con una memoria que trate de rescatar estas representaciones del pasado desde ahora. Considero que también será importante rescatar de esta parte la oralidad, ¿no? Y la escritura propia de la historia. Cuando mencionan de cómo rescatar el contexto histórico como tal, yo creo que sí, la memoria tendría el trabajo de reconstruir nuevos relatos históricos, es decir, desde dónde se están haciendo estas narraciones de la historia, ¿no? Pensando propiamente en los arquetipos que han sido simbólicos y también han sido muy representativos, ¿no? Y que no se han valorado
no se les ha valorado ni resignificado dentro de la lectura de la historia, ¿no? Entonces, creo que si vamos a hablar sobre este archivo de la memoria colectiva, pues entonces habría que mencionar qué nuevos relatos y qué nuevos arquetipos se están mencionando ahorita, ¿no? Para eso. Sí, en efecto, un poco la tendencia del asunto de las narraciones diversas tiene que ver con la pluralización del pasado. Entre menos versiones hay del pasado, más encogido y por supuesto es mucho más direccional. El ejemplo que uno puede tener en la mano más o menos son, cuando estudia psicología, uno tiene que revisar todas las tendencias de psicología, vamos hasta Piaget y hasta Freud, aunque le hagan daño a la sociedad y a los estudiantes, tienen que revisarlo, ¿no? Para que vean cómo se hace magia y cómo Piaget debió haber venido a México para que entendiera el desarrollo de esta población y no estuviera diciendo lo que dice. Pero hay que tener como esa pluralidad de versiones, porque el pasado, entre más diversas narraciones tiene, más plural y más amplio se vuelve. Entonces uno puede incluso elegir más o menos a sus antepasados. Y estos son algunos ejemplos que traigo y que he robado por ahí. Algunas se las robé para Ignacio Taibo II. La siguiente, por favor. Es decir, si yo tuviera que elegir abuelos, elegiría a estos: a Ricardo Flores Magón y a Librado Rivera. Ambos estuvieron en la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Me parece que muere en el 34 Librado Rivera, atropellado por un conductor. Él decide no levantar ningún cargo porque dice que tiene una familia y que si va a la cárcel, antes de que muriera Librado Rivera dijo no, es un obrero, tiene una familia, le vamos a fastidiar la vida. Y entonces hay otro tipo de pensamiento que está ahí en juego, de los, digamos, dos grandes pensadores del anarquismo en México, y que están olvidados. Al menos Librado Rivera no está. La siguiente está en este libro que es maravilloso, que a mí me gusta mucho, el del lado derecho, Arcángeles, es un libro de Paco Ignacio Taibo II, donde habla de revolucionarios poco ortodoxos, y de hecho le llama a Librado Rivera el último magonero. Va reconstruyendo en un capítulo qué es lo que pasó con Librado Rivera. Después, de hecho, él es el que da a conocer la muerte de Ricardo Flores Magón en noviembre de 1921 en una cárcel de Kansas City. El otro es un libro que a mí me fascina también, que es de Paco Ignacio Taibo II, y que ese podría ser como mi tío. Puros tíos chidos. Habla de un anarquista ibérico que se llama Sebastián San Vicente, que viene a México, que vive en un circo, que organiza el primer sindicato de prostitutas, y el tipo tiene una vida fenomenal. Claro, ningún exceso de ese entonces, y es alguien olvidado que está alrededor de la Revolución Mexicana. Es decir, los grandes personajes están opacando a los sujetos que organizaron una gran cantidad de eventos y que dieron cuenta de cierta organización, como dice Aldecar de abajo, como dice Paula de abajo, y ahí podemos tener el rescate de otro tipo de relatos, otro tipo de narraciones. Claro, Taibo lo hace desde la literatura, pero no lo puede hacer desde la academia y puede ir hurgando. Me parece que es un proyecto que también por ahí trae Julia y que podría echarse a andar. El siguiente, por favor, la siguiente. Es una imagen que evoca las narraciones, porque se supone que estamos narrando todo el tiempo, estamos contando historias, estamos comiendo, estamos narrando, estamos bebiendo y estamos narrando, estamos en una fiesta, estamos narrando. Y cuando a mí me preguntan, Frida hace rato me decía, se cumplieron los 50 años del TRI, sí, yo fui y le narré una historia del concierto, no le narré el concierto, le narré una historia, y así es lo que hacemos más o menos con nuestra propia existencia, hacer microrelatos, hacer pequeñas historias sobre una gran cantidad de sucesos. Cuando nos preguntan quiénes somos, narramos una pequeña historia. Y me parece que eso está incrustado en la vida social de la gente, está ahí más o menos pegada, porque nuestras madres nos han ido narrando esas historias desde pequeños. Nos metemos a cierto tipo de cuentos en la adolescencia, luego entramos literatura y luego nos engañan los historiadores con cierto tipo de relatos y no la creemos. Es decir, ahí está la impregnación del relato, la siguiente, en distintos momentos.
¿qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué es lo que he estado haciendo yo en las 2 últimas décadas? Sí, 2 últimas décadas. La siguiente está reconstruyendo esto, el México armado, la guerrilla de los años 60, de los años 70, y esos son 2 libros fenomenales. El del lado izquierdo de Laura Castellano, una egresada de comunicación de la UAM Xochimilco, que es un libro bastante documentado y donde hace entrevistas con sobrevivientes de la guerrilla de los años 60 y 70 y da cuenta de este pasaje poco explorado en la vida de México, y ahora te voy a decir por qué poco explorado. El otro, que es un libro que coordinaron algunos colegas, entre ellos Gilis Escamilla, a lo mejor nos está viendo, donde se da cuenta del grupo armado, el grupo guerrillero de mayor peso en ese entonces, al menos a nivel urbano, la Liga Comunista 23 de septiembre, que tuvo una gran cantidad de ejecutados y de desaparecidos, es decir, contra ellos se fue el Estado mexicano, y ahí se va reconstruyendo qué es lo que ocurrió con este grupo, cómo surge, cómo se organizaba, qué hacía, y bueno, cómo los fueron aniquilando. La siguiente, del lado derecho van a ver un libro, no encontré la imagen del otro libro que Robles Garnica escribió, que se llama Presos en la Isla de la Libertad, y del lado izquierdo, la siguiente, del lado izquierdo van a ver a una mujer de la que yo hablé en varias ocasiones, y ella me escuchaba cuando iba a dar charlas a la UAM Iztapalapa, me escuchaba, que iba, me saludaba, y un buen día me dice: esa soy yo, de la que estás hablando soy yo. Y lo señalo porque Robles Garnica habla de la gente que está en Cuba, y cuando yo voy reconstruyendo un poco el asunto de los exiliados en Cuba, y digo, hubo una guerrillera que llegó herida a la isla de Cuba, y es cuando me dice: soy yo soy quien iba herida, y yo llegué a Cuba. Es decir, yo hablaba con Edna, platicábamos, éramos amigos. Era mi compañera. Ah, sí, estaba en la ELA también, Iztapalapa y el ELA. Bueno, Edna, una mujer muy agradable, pues resulta que estuvo exiliada. Hubo más de 50 exiliados en Cuba. Se habla del exilio chileno en México, del exilio uruguayo en México, del exilio argentino en México, del exilio español en México, pero no se habla del exilio mexicano en Cuba. Fue el único país que recibió a los guerrilleros en los años 60 y los años 70. Más de 50 estuvieron allá, de la Liga Comunista 23 de septiembre, el grupo de Genaro Vázquez, el grupo de Lucio Cabañas, del Movimiento de Acción Revolucionaria, de diversos grupos, y ella fue una de ellos, de quienes estuvieron en la isla de Cuba, exiliados. Es un pasaje prácticamente inexplorado. Hay 2 libros al respecto, una memoria, pero es algo, si la guerrilla en México no se ha explorado en buena medida, sí los desaparecidos en México, que eran más de 1000 o que fueron más de 1000 en ese periodo de 1965 a 1984 no se ha explorado, el exilio mexicano es mucho menos explorado. Entonces tenemos ahí una larga labor, porque todavía hay sobrevivientes de aquel entonces, para ir reconstruyendo un pasado reciente de esta sociedad, y que en parte el primero de los integrantes del Ejecutivo que reconoció esto, porque López Obrador en la primera conferencia que da a la salida de Palacio Nacional, en una reunión con Peña Nieto, dice que en buena medida la presidencia se logra por todos los movimientos sociales del pasado. Este es un movimiento social del pasado reciente en México, la guerrilla, que posibilitó cierto tipo de cambios. En buena medida contribuyó al cambio que hemos experimentado en estos días, porque finalmente era un movimiento social la guerrilla, pero es poco explorado. Entonces me parece que ahí reconstruir en términos de memoria lo que ha ocurrido con la gente, qué pasó con esos movimientos, nos va a explicar incluso qué es lo que ocurre actualmente con los grupos guerrilleros en el sur del país. Dejarlo de lado implica no solo meter o tener una capa de silencio sobre estos grupos, sino oscurecer la actuación y no reconocer de dónde proviene esta sociedad. Sería mi comentario. Ah, perdón, la siguiente. Ya me emocioné.
La siguiente nada más es como para mostrar que al menos tenemos tres sismos recientes en México que también podemos ir reconstruyendo, porque el pasado de una ciudad también es tragedia. Está el temblor del 68, en agosto del 68, el del 85 que está en medio, y el reciente de 2017, y me parece que reconstruir ese tipo de memorias da cuenta de si podemos construir cierto tipo de prácticas sociales y ciudadanías, o vamos a continuar más o menos ahí, en medio de la tragedia. Yo lo dejaría ahí por el momento. Obras de gran envergadura que se han hecho en otros países donde la historia realmente ha penetrado en las sociedades, ¿no? El caso francés es un claro ejemplo de cómo la historia en esa sociedad es una de las disciplinas más importantes que se tienen. El ejemplo claro que nos hace falta para reconstruir, para aprovechar lo que dice el compañero, es una obra que reúna los personajes, estos personajes que no están en la historia oficial, pero que son claves para entender el desarrollo de nuestro país. Una historia que aborde las obras literarias, que aborde los edificios claves para entender una sociedad, que aborde esos lugares, que aborde esos acontecimientos. Es decir, reconstruir la historia de la memoria colectiva, aunque se oiga contradictorio. En ese sentido, la historia tendría algo que decir recuperando la memoria colectiva de los grupos que han participado en la construcción desde abajo de esta sociedad. Ya no solo la historia oficial, pero hablar de una historia de la memoria colectiva nos mete en un tema muy largo, muy amplio, difícil de llevar a cabo por una sola investigación, sino es llevarlo y realizarlo a través de un colectivo. Así se hizo en Francia en la década de los 70s, 80s. Esa obra, por ejemplo, en nuestro país no existe. La memoria colectiva sigue siendo tema en Latinoamérica para rescatar estos hechos desgarradores. Trabajamos con temas que nos hablan de la dictadura, de los desaparecidos, pero también hay un tema pendiente. La memoria colectiva nos habla de lo significativo, según he leído en algunos investigadores como Jorge Mendoza, pero esa parte de lo significativo también nos habla de la alegría, de las cosas que en algún momento nos hicieron sonreír, sentirnos felices como colectivo. Esa historia no existe. Una historia de la memoria colectiva que no sea de lo desgarrador, tampoco lo tenemos. Tenemos muchos pendientes y por eso la relación historia y memoria colectiva sigue muy vigente. El otro problema es cómo lo metemos como una propuesta para trabajar precisamente desde el aula. No sé si tú tendrías algo que decir. Yo sí quisiera comentar algo. Sí, claro, porque revisé, checando a algunos autores sobre el tema. Domenech planteaba que para hablar también de estas colectividades es necesario generar los arquetipos que puedan identificar al proceso histórico. Es decir, se piensa en esta memoria colectiva o en esta historia de la memoria colectiva, ¿no? Desde una perspectiva que está olvidada, ¿no? Y como está olvidada y nosotros le tenemos que dar el valor histórico, resignificarlo a partir de las lecturas de la historia, de la propia historia, pues él pone ese desafío como una reflexión, ¿no? Hay que generar esos arquetipos para que nosotros mismos vayamos entendiendo qué es lo que queremos entender o qué es lo que queremos rescatar en esta memoria colectiva, ¿no? Y los significados o la parte significativa o las historias que no se han contado y que no se cuentan, pues generalmente son esas historias que se van a ir recreando, ¿no? con la vida cotidiana, ¿no? Desde aquí, desde allá, cómo se han ido representando y cómo se han ido figurando, ¿no? O desfigurando en la lectura de la propia historia, ¿no? Me parece que al menos en los trabajos de memoria hay como un actor desdeñado, y es el actor del poder. Y lo señalo porque cada vez que, cuando yo estuve trabajando en Guerra Sucia, decía, es que hay testimonios de exintegrantes de la Dirección Federal de Seguridad, del grupo político, del grupo policíaco que estuvo implementando la Guerra Sucia contra la guerrilla urbana. Hay gente de la Dirección Federal de Seguridad que terminó, por ejemplo, trabajando en el claustro de Sor Juana. Poder entrevistarlos y que ellos narraran su posición era parte de armar el rompecabezas sobre esta guerra cruenta.
y entonces van narrando y te van dando datos sobre dónde estaban, cómo los depositaban, por qué les llamaban paquetes a los detenidos, el tipo de condicionamiento que tenían en las celdas, y eso te posibilita tener un panorama más amplio de lo que fue ocurriendo. Pero cuando uno narra que hay que ir también con la gente de poder, como que hay una suerte de desdeño o de animadversión, no, porque la gente del poder, ¿por qué se negaron todos estos sujetos? Luis Echeverría, cuando la Fiscalía Especial los llamó para que declararan y se reservaron el derecho, y muchos de ellos ya se murieron, porque era información que nos podía contribuir para la reconstrucción de este fenómeno desde distintos ángulos. Tienen una versión. A mí me sorprendió una vez que un general retirado le sacaron una foto y estaba en una página de La Jornada, y recuerdo que tenía en su escritorio soldaditos como si estuviera jugando, traía un uniforme militar, las gafas oscuras no sé, que utilizaban en los 90, y el tipo decía que él había salvado al país del ascenso del comunismo, y se la creía. Entonces, para dar cuenta de este fenómeno más o menos reciente, me parece que también tenemos que ir con ese actor desdeñado, no solo la otra versión. Y el problema que yo tengo con algunos estudiosos de la memoria es que han puesto la versión del grupo como la versión del grupo victimizado, y que esa es la verdad. Y el asunto con la memoria colectiva es que no hay una noción de verdad, porque es una versión de grupo. Y entonces, entre las versiones que tenemos de distintos grupos, podemos armar una trama mucho mayor de algún acontecimiento del 68. Es importante, o sea, ¿por qué fue importante que Carlos Montemayor tuviera acceso a los archivos y Julio Scherer de los militares? Pues porque estaban dando cuenta de toda la planeación de la Operación Telaraña. ¿Por qué se requiere que el ejército dé a conocer sus archivos secretos sobre el 71, sobre la guerra sucia? Porque de esa manera vamos a saber cómo es que actuaron y quiénes fueron los que actuaron, quién dio la orden, y poder así fincar cierto tipo de responsabilidades. Y ese tipo de cuestiones me parece que están ahorita todavía presentes, y es parte de esta discusión de historia-memoria, las narraciones, los actores y con quién vamos a trabajar, no solo con los que han estado silenciados por la lógica de poder, sino también del propio poder, que se niega a vertir información, a dar cuenta de su propia actuación. Yo creo la misma lectura que hace Foucault, ¿no?, con vigilar y castigar, más o menos me acordé de la lectura. Antes de continuar aquí en la mesa e ir cerrando la discusión, me gustaría si hay alguna participación de parte del público para que podamos ir cerrando aquí, por favor, la mesa. Si hay comentarios. Yo sí tengo más que una pregunta, tengo muchas dudas, reflexiones. Creo que lo decía Amílcar, el tema de la memoria en México no es un tema construido, no es un tema sólido. Pero también yo no sé, y digo, tengo más dudas que certezas. Tampoco para mí, pues, la memoria sería solamente hablar las heridas, porque si nosotros nos vamos a Argentina, Chile, encontramos muchos textos de las heridas de la dictadura. Aquí apenas empiezan a salir las heridas del 68, apenas, y digo, tiene poco, 10 años, los estudios que empiezan a aflorar el 68 como que quedó diluido. Yo me pregunto, la memoria no debería de ser esa forma en que nos damos, más bien esa forma en que nos damos identidad, recordando también cómo recordamos ese pasado. O sea, para mí la memoria es algo así como un río subterráneo donde bebemos, nuestros pies tienen sus raíces y somos parte de eso, lo que nos da identidad. De repente, por eso les digo, tengo más dudas que certezas, y eso que he leído algunos autores que hablan de memoria, para mí la memoria sería más bien cómo vamos formándonos en nuestras prácticas, en nuestras tradiciones, porque el otro me da la impresión de que son esas historias de grupos. Por ejemplo, la memoria, a mí como me gustaría saber qué es lo que están discutiendo ahorita Carlos Salinas de Gortari con toda la gente que anda en España. Esa es parte
de saber, o qué pasó después de la muerte de Colosio, saber todos esos documentos es parte de la memoria de este país. Pero yo digo que la memoria es un poco más allá de eso. Decías, a lo mejor es cómo nos narramos, cómo creamos tradiciones, cómo nos damos identidad. No sé, lo planteo más como muchas dudas que tengo en torno a este concepto de memoria colectiva. Es muy peculiar, pero uno de los movimientos, digamos, exitosos estudiantiles de la UNAM es el más olvidado. Ahora que venía lo del 99 y estaba el movimiento estudiantil del 2018 contra los porros, ningún movimiento estudiantil en la UNAM puso en el centro la cuestión porril. El del 2018 sí. Yo que estuve en el 99, nos creíamos herederos del 68 y los del 68 nos dijeron no son nuestros hijos, no son nuestros nietos, ustedes son como más violentos, etcétera, etcétera. Y los del 18 dicen somos hijos del 99. Uf, era la sorpresa. Pero no solo eso, sino que los chavos comenzaron a narrar que eran nietos del 68, hijos del 99, y peculiarmente no aparecía el movimiento de 1986-87 del CEO, que fue el que tuvo un final sin represión y más o menos logró cierto avance, echó para atrás lo que pretendía echar para atrás, lograron un congreso. No aparece en las narraciones de los chavos del 2018 y el 99 estuvo peleado con el 87. Es una cuestión de memoria ahí también. Claro. Pero para que veas el tamaño de la reconstrucción y de la trama que estamos haciendo, porque finalmente uno pensaría que hay un hilo de continuidad y no lo hay. Una de las cuestiones que ha retomado Nora es precisamente resaltar que estamos viviendo en una época de memorias colectivas donde se están desbordando. O sea, de alguna manera tenemos ya la certeza de que la memoria colectiva nos ayuda para rescatar todo esto que es significativo. En una entrevista que le hacen en el 2006 a este historiador, se le pregunta qué es lo que está pasando con la memoria. Y él hace una reflexión muy interesante. Ahora estamos pasando a darle más valor al testigo. Y de esa manera ese testigo es el que está justificando, está dándole legitimidad a esas narraciones de la memoria. Lo que Nora cuestiona ahí es el testigo, de alguna manera, también tiene o se ideologiza. Lo que tiene que hacer la historia ante un mundo que está llenándose de memorias es ser como el juez, es el que tiene que también seguir contrastando. Jorge en algún momento me decía, es que cuando la historia se mete con la memoria deja de ser memoria, obvio, porque la historia tiene que hacer interpretación, tiene que contrastar, y lo que tiene que hacer la historia entonces todavía en este mundo de memorias es seguir siendo crítico, reflexivo, interpretar. Es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Entonces sí, tenemos las memorias y nosotros tenemos que hacer, me voy a permitir leer lo que dice Pierre Nora en este caso. ¿Cuál es el papel que le queda al historiador en este mundo de memorias? Dice Nora, cito, creo que somos más necesarios que nunca. En un mundo delirante es imprescindible que resumamos una misión de vigilancia intelectual, racional y cívica. La tarea del historiador es ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma, pero sin emitir juicios de valor. No tiene razón de ser un historiador obligado a llegar a conclusiones políticamente correctas. Los historiadores no tienen lugar en un mundo donde solo reina el bien y el mal. La respuesta que le da Yerushalmi, me parece que es un historiador judío en el libro Zahor, es que es preferible el exceso de memoria a la ausencia de memoria. Cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque en este país me parece que hay una ausencia de memoria. Hay una gran cantidad de acontecimientos. Si uno hurga, por ejemplo, los movimientos estudiantiles locales, se va a percatar de que en buena medida el que se haya cerrado la participación política universitaria de una manera violenta con el ejército de la policía es lo que llevó a que se engrosaran las filas de los grupos guerrilleros. Ahí está el caso de la Michoacana, está el caso de Nuevo León, que por cierto van a ser los 50 años, y hay pocos textos publicados, diría Tom, sobre el 71. Y de hecho hay más trabajos. Hace poco estaba con un amigo de Nuevo León, que decía que hay más trabajos
hechos sobre el 10 de junio desde la Ciudad de México que desde la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde se genera el conflicto que desemboca el 10 de junio de 1971. Entonces me parece que para mí es mejor un exceso de memoria, pero en este país no hay un trabajo de memoria como efectivamente está planteando, o está poco presentado, o está más o menos aislado, algo está ocurriendo ahí, algo tenemos que hacer, porque efectivamente pensamos o hay huecos, y mientras estos huecos los sigamos pensando, vamos a actuar de esa manera, y si no llenamos esos huecos de memoria, pues está muy complicada la actuación en el presente. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Agradecemos a los ponentes, al público aquí presente. Vamos a hacer entrega de las constancias. Está para el doctor Amílcar Campos.